La señal llegó en mitad de la tormenta, un código de emergencia activado desde un lugar donde nadie debería seguir con vida. Cuando respondimos a la llamada descubrimos la verdad y ya era demasiado tarde para escapar. El frío en la Antártida no es como en ningún otro lugar del planeta. No importa cuántas capas de ropa lleves, siempre parece que se filtra hasta los huesos. El viento silba entre las estructuras metálicas y las planchas de hielo crujen bajo los pies como si la misma tierra estuviera respirando. Recuerdo la primera vez que vi la estación La Tundra a lo lejos, una silueta monótona en medio de la nada, con antenas oxidadas apuntando a un cielo gris interminable. No había sido utilizada desde 1983, después de un incendio misterioso que, según los informes, destruyó por completo el laboratorio principal. Pero en nuestra expedición no estábamos buscando respuestas sobre el pasado de la base, al menos no oficialmente. Nuestro objetivo era estudiar una anomalía térmica detectada bajo el permafrost, una zona donde los sensores indicaban un inexplicable aumento de temperatura. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Desde el primer momento en que pusimos un pie en la base, supe que algo no estaba bien. El equipo estaba compuesto por 6 personas. Yo mismo, Marcus Holloway, genetista especializado en biotecnología, llevaba meses preparándome para esta misión. La doctora Evelyn Carter, bióloga y mi compañera en muchas investigaciones previas, era la única persona en la que confiaba completamente. Luis Mendoza, virólogo, tenía la costumbre de hacer chistes inapropiados para aliviar la tensión, pero su experiencia con patógenos desconocidos era invaluable. El capitán Henry Kessler, el encargado de seguridad, era un exmilitar con más cicatrices de las que podíamos contar. Sergei Volkov, el geólogo, hablaba poco, pero tenía un conocimiento enciclopédico sobre formaciones glaciares. Y finalmente estaba Agnes Fowler, la ingeniera, responsable de mantener todo funcionando en un lugar donde el frío intentaba destruirlo todo. El viaje en helicóptero hasta la tundra había sido turbulento, con ráfagas de viento amenazando con lanzarnos al océano helado. Cuando finalmente aterrizamos en la plataforma de la base, la estructura parecía en un estado sorprendentemente bueno para haber estado abandonada tanto tiempo. Pero la sensación de que algo nos observaba no tardó en aparecer. Mientras descargábamos el equipo, Kessler inspeccionó los alrededores con gesto serio. «No hay huellas en la nieve», comentó en voz baja. «¿Y eso qué significa?», preguntó Evelyn. «Que nadie ha estado aquí en mucho tiempo, o que el viento ha borrado cualquier rastro». La entrada principal crujió al abrirse. Un olor metálico y rancio nos golpeó de inmediato, como el de un sótano sellado por décadas. Dentro, las luces parpadearon débilmente cuando Agnes activó la energía auxiliar. Recorrimos los pasillos en silencio, encontrando señales del abandono, mesas cubiertas de polvo, documentos regados por el suelo, computadoras viejas con pantallas agrietadas. Pero algo no encajaba. No parecía una base evacuada de emergencia. Había restos de comida enlatada en las repisas, tazas con marcas de café seco y un tablero de ajedrez a medio jugar en la sala común. Como si alguien hubiera estado aquí, y de pronto, desaparecido. Sin perder tiempo, Sergei nos guió hasta el punto donde habíamos detectado la anomalía térmica. Afuera, bajo la nieve, instalamos los equipos de perforación. El georradar mostró algo extraño. A unos 30 metros de profundidad, había una cavidad artificial. No una grieta natural ni una cueva de hielo, sino algo con paredes lisas y marcas geométricas de corte preciso. Pusimos toda la maquinaria en marcha, y mientras el equipo mecánico avanzaba lentamente, el resto trabajamos en prepararnos para el momento en que terminasen de perforar. Cuando el taladro alcanzó la profundidad necesaria, una bocanada de aire caliente escapó del agujero sobre nuestras caras expectantes, empañando nuestras gafas. Nadie dijo nada, pero todos sentimos lo mismo: esto no era normal. Después de ampliar la abertura lo suficiente, descendimos con equipo de escalada. Al tocar el suelo helado, nos encontramos en un túnel de paredes negras, cubiertas de una capa de escarcha que reflejaba la luz de nuestras linternas. Evelyn pasó los dedos por una de las superficies. «Esto no es roca», susurró. «Es metal». Avanzamos con cautela hasta llegar a la estructura central, un cilindro masivo, completamente negro,
con símbolos tallados en su superficie. No reconocimos la escritura, pero su simetría era inquietante. En el centro, una compuerta sellada con un panel de cristal nos dejó ver su contenido. Dentro, suspendido en un líquido oscuro, había un cuerpo. No era un cadáver, no exactamente. Su piel, pálida como la de un pez de aguas profundas, parecía estar intacta. Sus extremidades eran más largas de lo normal, y sus manos terminaban en dedos alargados con articulaciones adicionales. Pero lo peor eran los ojos, grandes, completamente negros, sin párpados. No parecía humano, pero algo en su forma nos hacía dudar. «Dios mío», murmuró Luis. «Tenemos que llevarlo a la base», dijo Sergei, con la voz firme pero temblorosa. «¿Estás loco?», intervino Kessler. «No sabemos qué demonios es eso. Si lo dejamos aquí, nunca obtendremos respuestas», insistió Evelyn. «Debemos analizarlo». Kessler no estaba convencido, pero no discutió más. Entre todos, aseguramos la cápsula y la sacamos a la superficie con la ayuda de la grúa del helicóptero. No tardamos en transportarla hasta el laboratorio de la tundra. Agnes activó los sistemas de la sala sellada y ajustó la temperatura para evitar cualquier cambio brusco. Observamos en silencio mientras el ser flotaba dentro del contenedor, con sus ojos fijos en nosotros, vacíos, pero aterradoramente presentes. «Si ha estado aquí desde los años 80, no debería estar en este estado», murmuré, revisando los sensores. «No está muerto». Luis ajustó su instrumental y preparó una aguja para extraer una muestra del líquido. «Lo descubriremos ahora mismo». Cuando la aguja tocó la piel del ser, su pulso pasó de 0 a 150 latidos por minuto en un instante. Los monitores enloquecieron. Y entonces, sus ojos se movieron. El sonido de la alarma nos sobresaltó. Los monitores parpadearon con datos enloquecidos mientras el pulso de la criatura aumentaba de manera imposible. Luis dejó caer la aguja dentro de la cápsula y retrocedió, su rostro pálido como el hielo exterior. No hubo un solo instante de transición entre la quietud y el movimiento. En un segundo, el ser flotaba inerte en el líquido oscuro, y al siguiente, su cuerpo se agitaba con espasmos violentos. Sus largos dedos se crispaban y golpeaban las paredes de la cápsula en un ritmo errático, sus ojos negros giraban en todas direcciones sin enfocarse en nada y su boca, al principio cerrada con una perfección antinatural, se abrió por primera vez en un espasmo seco, dejando salir un sonido gutural, grave, inhumano. Luis tropezó al intentar alejarse y cayó de espaldas, sus gafas resbalaron de su rostro y chocaron contra el suelo con un pequeño tintineo. Kessler, que hasta ese momento solo había estado observando con una expresión tensa, reaccionó de inmediato. En un solo movimiento sacó su pistola y apuntó a la criatura a través del vidrio reforzado. «No dispares», gritó Evelyn, alzando las manos. Pero la advertencia quedó ahogada por lo que ocurrió después. El ser dejó de convulsionar de golpe, por primera vez, sus ojos se enfocaron en nosotros. No como un animal asustado. No con la confusión de alguien que acaba de despertar. No con la incomprensión de una criatura fuera de su tiempo. Nos miró con intención. Nos miró como si nos conociera. Kessler dudó un instante, pero no bajó el arma. Desde donde estaba en el suelo, Luis se arrastró hacia atrás con torpeza hasta chocar con una de las mesas de acero del laboratorio. Su respiración era un jadeo corto, frenético. Evelyn intentó tocar el cristal de la cápsula, como si con un simple gesto pudiera controlar la situación, pero fue un error. En el instante en que su mano se apoyó en la superficie, la criatura reaccionó con una velocidad imposible. En un solo movimiento, su brazo se estiró como un látigo dentro del líquido y su palma se estampó contra el vidrio desde el interior, justo donde estaba la mano de Evelyn. El contacto duró un segundo. Apenas un instante. Pero fue suficiente. El vidrio comenzó a crujir. Primero fue un sonido sutil, como un ligero chasquido. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Luego, una serie de fracturas microscópicas se extendieron por la superficie con un sonido similar al de hielo resquebrajándose.
El líquido negro dentro de la cápsula burbujeó y la criatura movió su mandíbula con espasmos irregulares, como si estuviera probando su propia capacidad de usarla. «Retroceded», gritó Kessler, pero no había necesidad de advertencias. Todos lo sabíamos, la cápsula no iba a resistir. Marcus reaccionó primero y tiró de Evelyn, alejándola del vidrio justo en el momento en que la superficie colapsó con un estallido sordo. El líquido negro se derramó como un torrente viscoso, salpicando el suelo y nuestras botas, mientras la criatura caía pesadamente de rodillas, sus articulaciones doblándose en ángulos incorrectos antes de ajustarse en una postura más estable. La luz fría del laboratorio reveló su cuerpo por completo, músculos hipertrofiados y piel casi traslúcida, marcada con líneas irregulares como cicatrices antiguas. Su boca, ahora bien, abierta, mostraba dientes delgados y afilados que relucían bajo la iluminación artificial. Por un instante, la criatura se quedó quieta, agachada, con la cabeza inclinada hacia un lado, estudiándonos. No hicimos ningún movimiento. Ni un solo sonido. Todos contuvimos el aliento como si eso pudiera hacernos invisibles. Y entonces, sin previo aviso, atacó. El primer movimiento fue tan rápido que no lo vimos venir. Luis, aún en el suelo, no tuvo oportunidad de reaccionar. La criatura se lanzó sobre él con una agilidad imposible, su brazo derecho se estiró con una flexibilidad sobrehumana y sus dedos, largos y afilados como garras, se cerraron sobre su muñeca izquierda. Lo siguiente fue un sonido seco y grotesco. Un chasquido húmedo. Un grito desgarrador. Luis gritó de dolor mientras su mano, aún envuelta en un guante de látex empapado en el líquido negro, se separaba de su cuerpo con un tirón brutal. La sangre salpicó el suelo en un arco irregular. La criatura se quedó sosteniendo la extremidad cercenada por un segundo, observándola con la misma curiosidad con la que un niño mira un juguete nuevo. Luego, sin dudarlo, dejó caer la mano y se giró hacia el siguiente objetivo. Fue entonces cuando Kessler disparó. El sonido de la GLAC resonó en el laboratorio, ensordecedor en el espacio cerrado. La primera bala impactó en el hombro de la criatura. La segunda, en su torso. La tercera, directamente en su cabeza. No sirvió de nada. La criatura se tambaleó ligeramente con cada disparo, pero no cayó. No sangró. No mostró ninguna señal de dolor. Por el contrario, su carne pareció reaccionar de una forma antinatural, las heridas se cerraron ante nuestros ojos, los músculos desgarrados volvieron a unirse con un movimiento fluido, como si las balas nunca hubieran estado allí. «No puede ser», susurró Evelyn. No había tiempo para procesar lo que estábamos viendo. La criatura avanzó un paso más y Kessler, demostrando por qué era el jefe de seguridad, no dudó ni un segundo más. Con un movimiento rápido, sacó la navaja de su cinturón, con una fuerza impresionante, la clavó directamente en el cuello del ser. Esa vez, sí hubo una reacción. La criatura emitió un sonido diferente, no un gruñido, sino algo más profundo, más vibrante, como si su garganta estuviera generando una frecuencia baja que hacía vibrar el aire a su alrededor. Sus ojos negros se fijaron en Kessler, y con un movimiento espasmódico, levantó su brazo y lo estampó contra su pecho, lanzándolo contra la pared con una fuerza brutal. Kessler chocó con un golpe seco y cayó al suelo sin aliento. Marcus no pensó. No había tiempo para pensar. No había tiempo para cuestionar lo que estaban viendo. Lo único que importaba era salir de allí. Tomó a Luis por la parte trasera de su chaqueta y lo arrastró con todas sus fuerzas hacia la puerta. Evelyn y Agnes ya estaban corriendo. Kessler, aún aturdido, se incorporó con una maldición y lo siguió. La criatura los observó huir, su cabeza inclinada en un ángulo imposible. Luego, sin apresurarse, comenzó a moverse detrás de ellos. Marcus alcanzó el panel de seguridad de la puerta y golpeó el botón de emergencia. La compuerta reforzada se deslizó hacia abajo con un sonido metálico, sellando el laboratorio justo en el momento en que la criatura llegó a la entrada. A través del cristal de observación, la vieron quedarse de pie al otro lado, mirándolos fijamente, su expresión imposible de interpretar. La puerta estaba cerrada. Pero algo en su postura decía que eso no importaba.
que encontraría otra salida. Que aquello no había terminado. La alarma seguía sonando en la tundra, un zumbido estridente y constante que rebotaba en las paredes metálicas de los pasillos mientras corríamos. El aire olía a ozono y sangre, una mezcla de sudor frío y el líquido negruzco que se había derramado de la cápsula. Luis apenas podía mantenerse en pie, su muñón cubierto con un torniquete improvisado que Evelyn le había hecho con su propia chaqueta. Su piel estaba ceniza, su respiración errática, y cada pocos pasos su cuerpo se estremecía en espasmos de puro dolor. Kessler se mantenía detrás de nosotros, su rifle asegurado en las manos, su mirada fija en cada sombra, en cada intersección del pasillo, listo para disparar a la más mínima señal de movimiento. No habló, no dijo una sola palabra desde que fue estampado contra la pared por la criatura. Llegamos a la sala de comunicaciones, una habitación pequeña con consolas viejas y una radio de onda corta que debería habernos permitido contactar con el barco de apoyo en alta mar. Agnes se adelantó, sus dedos volaron sobre los controles, restableciendo la energía primaria del sistema, encendiendo monitores que llevaban años en negro. El estático inundó la sala, un zumbido blanco e irregular, pero nada más. No había señal. Ni siquiera un ruido de fondo, solo el vacío absoluto. Agnes intentó ajustar las frecuencias, cambiando los canales con urgencia, su respiración cada vez más agitada. No puede ser, murmuró, golpeando la consola. No puede ser coincidencia. ¿Está rota?, preguntó Marcus, su voz seca. No. Esto es interferencia. Alguien o algo está bloqueando la señal. El significado de sus palabras nos cayó como una losa. No solo estábamos atrapados con esa cosa en la base. Algo se aseguraba de que nadie supiera que estábamos aquí. Luis emitió un gemido bajo y se dejó caer contra la pared, apretando su brazo herido con los dientes apretados. Evelyn se arrodilló a su lado, revisando el torniquete, intentando contener la hemorragia. Kessler se volvió hacia Marcus, su rostro era una máscara de acero, pero sus ojos estaban llenos de un frío entendimiento. Esto ya no es una misión científica, dijo, con una calma aterradora. La misión se ha cambiado a nuestra supervivencia. Marcus no respondió. No había nada que decir. Entonces escuchamos el golpe. Al principio fue un sonido bajo, distante, como si algo estuviera rascando metal con metal. Luego vino otro golpe, más fuerte, más cercano. La vibración recorrió el suelo bajo nuestros pies. No puede ser, murmuró Evelyn. Está buscando una salida, susurró Agnes. El siguiente impacto fue tan fuerte que los monitores temblaron en sus soportes. Todos nos volvimos al mismo tiempo hacia la pantalla de seguridad más cercana. El laboratorio estaba oscuro, pero la cámara con visión nocturna mostró algo que nos congeló la sangre. La criatura seguía allí, inmóvil, en el centro de la habitación sellada. Pero no estaba mirando la puerta. Estaba mirando hacia arriba. Hacia el conducto de ventilación. Un segundo después, saltó. El impacto contra la rejilla fue brutal. El metal crujió como papel y el ser desapareció en la oscuridad del conducto, moviéndose con una velocidad inhumana, un sonido horrible de huesos deslizándose sobre metal resonó en los pasillos como si algo estuviera reptando justo sobre nuestras cabezas. Y entonces, se apagaron las luces. La tundra cayó en la más absoluta oscuridad. La energía principal había muerto. El sonido en los conductos cesó. Nadie se movió. Nadie respiró. El silencio se alargó, un vacío de sonido donde solo se escuchaban los latidos acelerados de nuestros corazones. Kessler levantó su rifle lentamente y activó la linterna montada en el cañón, su haz de luz barrió la sala de comunicaciones, reflejándose en las pantallas apagadas, en las gotas de sangre de Luis esparcidas en el suelo. «Tenemos que salir de aquí», susurró Marcus. Agnes asintió con un movimiento rápido y se volvió hacia la consola de seguridad. «El helicóptero», dijo. «Podemos activarlo desde aquí». «¿Cuánto te tomará?», preguntó Kessler. «Si las baterías de emergencia siguen funcionando, 2 minutos». No teníamos 2 minutos. El sonido regresó de golpe.
No desde los conductos. No desde el laboratorio. Desde el pasillo. Y no estaba solo. Primero fue un roce, un susurro como piel húmeda arrastrándose sobre metal. Luego, un crujido bajo, profundo, como si algo estuviera doblando su propio cuerpo para encajar en un espacio más pequeño de lo que debía. Un chasquido. Otro paso. Y luego, el primer grito. Sergei. Su voz llegó desde la oscuridad, un grito de terror puro, de una agonía imposible de fingir. Marcus giró de inmediato hacia la puerta, su mente tardó un segundo en recordar que Sergei no estaba con ellos, que se habían separado en la confusión de la huida. «Sergei», gritó Evelyn, dando un paso hacia la salida. Kessler la detuvo de inmediato, su mano dura como una garra en su brazo. «No te muevas», susurró. «Pero... escucha». Y lo hicimos. Sergei seguía gritando. Pero ya no eran gritos de terror. Eran repetitivos. Idénticos. Exactamente el mismo grito, cada pocos segundos. Como si algo lo estuviera imitando. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcus. No es él. Evelyn lo entendió en ese instante. Sus labios temblaron y dio un paso atrás. Kessler encendió la segunda linterna de su rifle y apuntó al pasillo. El haz de luz iluminó la intersección justo a tiempo para ver una sombra moverse fuera de nuestro alcance. Algo estaba allí. Algo que no era humano. Y nos estaba llamando con la voz de Sergei. El terror se convirtió en adrenalina pura. Agnes golpeó el teclado con más fuerza, sus manos temblaban mientras introducía los códigos de encendido remoto. Ya casi está. La radio estática chisporroteó de repente. Un sonido. Palabras. Pero no de Sergei. Una voz distorsionada, quebrada por la interferencia, apenas inteligible entre el ruido blanco. Una voz que no reconocimos. Una voz que dijo solo dos palabras. Demasiado tarde. El sistema emitió un pitido. El helicóptero estaba activado. Pero la cosa en el pasillo ya sabía que íbamos a correr. Y estaba esperando. El helicóptero estaba activado, pero nadie se movió. Nadie se atrevió a dar el primer paso hacia la salida. El pasillo más allá de la puerta era un túnel de oscuridad interrumpido solo por el parpadeo ocasional de las luces de emergencia. El grito de Sergei había cesado, pero el eco de su última exclamación aún parecía vibrar en el aire. No sabíamos si estaba vivo. No sabíamos si alguna vez había estado vivo desde que nos separamos. Kessler fue el primero en moverse, su rifle levantado, su linterna barriendo cada centímetro del umbral antes de dar un solo paso afuera. Su respiración era lenta y controlada, la de un hombre que había estado en situaciones así antes, aunque probablemente nunca contra algo como esto. Marcus le siguió de cerca, sosteniendo a Luis con un brazo mientras Evelyn mantenía presión sobre la herida con una gasa improvisada. Agnes se quedó junto a la consola por un segundo más, dudando. Luego, sin previo aviso, dejó de escribir y se giró hacia otra computadora en la habitación, una que hasta ese momento nadie había prestado atención. «¿Qué haces?», susurró Marcus. «Algo no me cuadra. No tenemos tiempo». Pero Agnes ya estaba escribiendo en el teclado de la vieja terminal, sus dedos deslizándose con rapidez por las teclas empolvadas. Marcus sintió la urgencia de sacarla de allí a la fuerza, pero entonces la pantalla parpadeó y un menú se abrió frente a ella. Acceso restringido. Ingrese código de autorización. Agnes no se detuvo. Sus habilidades iban mucho más allá de la simple ingeniería mecánica. Introdujo un conjunto de comandos. Después de unos segundos, la pantalla cambió. Archivos ocultos aparecieron en la interfaz, líneas de código y documentos con nombres en clave. Uno de ellos resaltó de inmediato. Proyecto La Tundra, Experimentos Biotecnológicos 1972 a 1983. Marcus sintió que su estómago se hundía. ¿Qué es esto? Agnes no respondió. Simplemente abrió el archivo.
Textos encriptados desfilaron por la pantalla, acompañados de imágenes borrosas y diagramas de cuerpos humanos alterados genéticamente. No eran humanos completos. Eran híbridos. Injertos. Algo que alguna vez fue humano, pero había sido modificado. Kessler maldijo por lo bajo. Sabía que esto no era solo una estación de investigación. Evelyn se inclinó sobre la pantalla, su rostro pálido bajo la luz azulada del monitor. Dios, murmuró. No estábamos investigando nada. Solo estábamos retomando algo que comenzó hace décadas. Marcus siguió leyendo. No podía dejar de hacerlo. Objetivo: creación de prototipo biológico avanzado. Método: fusión genética con organismo no identificado. Fase 1: reproducción celular exitosa. Fase 2: mutación incontrolada. Fase 3: terminación de sujetos de prueba. Resultado: solo un sujeto sobrevivió. Paciente 0. Marcus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estaban solos en la base. Nunca lo habían estado. Esto no es una forma de vida ajena, susurró Agnes. Es algo que crearon aquí. Algo que no pudieron controlar. ¿Cómo terminó congelado?, preguntó Marcus, tratando de comprender. Evelyn señaló una línea en el informe. Protocolo de contención 1983, criogenización de sujeto 0. Evacuación inmediata. Purga de instalación. La tundra nunca fue abandonada por un incendio. Fue cerrada porque lo sellaron bajo el hielo. Y ahora lo habíamos liberado. Un ruido en el pasillo cortó el momento de golpe. Pasos. No un solo par. Varios. Lentos, arrastrándose sobre el metal, acercándose. Nos tenemos que ir, susurró Kessler. Agnes sacó un disco duro portátil de su mochila y en un movimiento rápido descargó todos los archivos accesibles en la terminal. Una barra de carga apareció en la pantalla. Progreso de descarga, 10%. El sonido en el pasillo se hizo más fuerte. No era el mismo ruido del ser que habíamos visto. Era algo diferente. Un sonido húmedo, pegajoso, acompañado de un chasquido intermitente, como huesos moviéndose sin lubricación. Progreso de descarga, 40%. Luis gimió en el suelo. Su piel estaba cada vez más pálida, su pulso más débil. Evelyn lo revisó con desesperación. Si no lo sacamos de aquí, morirá. Progreso de descarga, 70%. El sonido estaba justo afuera de la puerta. Marcus vio la sombra moverse bajo la luz intermitente del pasillo. Al principio parecía un humano. Pero luego notó los detalles. Los brazos demasiado largos. La cabeza ladeada en un ángulo imposible. Los dedos que se estiraban y retraían como si buscaran algo en el aire. Kessler levantó el rifle, listo para disparar. Progreso de descarga, 95%. La sombra se inclinó hacia la puerta. No entró. No golpeó. No intentó forzar la cerradura. Solo se quedó allí, escuchando. El monitor emitió un pitido. Descarga completa. Agnes arrancó el disco duro del puerto USB y lo guardó en su chaqueta. Kessler tomó la delantera. Cuando abra la puerta, corremos. Sin dudar. Sin mirar atrás. Evelyn sostuvo a Luis con todas sus fuerzas, sus ojos brillaban con terror, pero asintió. Agnes tomó aire. Marcus cerró los puños. Kessler presionó el panel de la puerta. Se abrió. El pasillo estaba vacío. Pero las luces parpadeaban con violencia. Como si algo estuviera alterando la energía. Marcus no esperó más. Salió primero, arrastrando a Luis. Evelyn y Agnes detrás de él. Kessler cerró la retaguardia. Y entonces escuchamos el primer grito. No de Sergei. No de Luis. No de ninguno de nosotros. Venía de todas partes.
como si algo en la base estuviera despertando. Como si algo más hubiera estado esperando. El pasillo se extendía frente a nosotros como un túnel de sombras, interrumpido solo por el parpadeo errático de las luces de emergencia. El metal bajo nuestros pies vibraba con un zumbido sordo, como si la base misma estuviera despertando de un letargo antinatural. La energía fluctuaba con chispazos en los paneles eléctricos, un fenómeno que hasta ese momento habíamos atribuido a fallos en el sistema. Pero ahora, después de haber leído los archivos secretos, después de haber visto lo que acechaba en la oscuridad, sabíamos que no era un fallo. Algo estaba interfiriendo con la base. Algo que no quería que nos fuéramos. Luis apenas podía mantenerse en pie. Su muñón temblaba sin control y su piel adquiría un tono cada vez más grisáceo. Evelyn lo sujetaba con todas sus fuerzas, su rostro crispado por la desesperación. No podía hacer mucho sin equipo médico adecuado, a juzgar por la cantidad de sangre que Luis había perdido, no le quedaba mucho tiempo. Agnes corría a mi lado, su chaqueta inflada por el disco duro escondido en su interior, el único registro de lo que realmente había sucedido en la tundra. Kessler iba en la retaguardia, su rifle apuntando en todas direcciones, su respiración controlada, su dedo rozando el gatillo. No hablábamos. No necesitábamos hacerlo. El grito que habíamos escuchado antes aún resonaba en nuestras cabezas. No había sido humano. No del todo. Había tenido tonos familiares, ecos de voces que podríamos reconocer si prestábamos suficiente atención. Como si la base estuviera repitiendo algo. Como si estuviera aprendiendo. El corredor se dividía en dos caminos más adelante. A la izquierda, el camino de regreso al laboratorio, ahora sellado. A la derecha, el pasillo que llevaba a la zona de almacenamiento y al hangar donde el helicóptero ya debía estar encendido. Kessler no dudó. Señaló hacia la derecha con un gesto de la cabeza y nos movimos en esa dirección, con pasos rápidos y silenciosos. El primer golpe resonó justo detrás de nosotros. Un impacto seco, metálico, como si algo gigantesco hubiera caído desde los conductos de ventilación al suelo. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Kessler giró de inmediato, su linterna barrió el pasillo detrás de nosotros. No había nada. Solo una rejilla de ventilación torcida. El metal arañado. El sonido de algo arrastrándose justo fuera del alcance de la luz. No se detengan, susurró Kessler. Seguí avanzando. Cada músculo en mi cuerpo quería girarse, mirar hacia atrás, asegurarse de que aquello no estaba justo sobre nuestras espaldas, pero me obligué a seguir adelante. Los archivos que Agnes había descargado habían dejado algo claro, la criatura que habíamos liberado no era la única. Había habido más intentos, más sujetos, más experimentos. La tundra había sido cerrada porque no podían contener lo que crearon. Entonces, ¿qué significaba eso? ¿Que solo habíamos despertado a uno de ellos? ¿O que algo más nunca estuvo dormido en primer lugar? El pasillo se volvió más angosto al llegar a la sección de almacenamiento. Estanterías metálicas cubiertas de polvo se alzaban a cada lado, creando filas de oscuridad donde cualquier cosa podía estar esperando. Pasamos junto a cajas marcadas con etiquetas de advertencia biológica, barriles con líquidos que reflejaban la luz de nuestras linternas con un brillo aceitoso. La base había sido evacuada a toda prisa en los años 80, pero no se habían llevado todo. Luis se tambaleó y Evelyn lo sostuvo con más fuerza. Su respiración era un jadeo débil. No puedo seguir. Solo un poco más, susurró Evelyn. Luis levantó la mirada hacia ella, sus pupilas dilatadas, y entonces se quedó en blanco. Sus facciones se torcieron en una mueca de terror absoluto. Detrás de ti. Evelyn no se giró. No tuvo tiempo. Algo salió disparado de la estantería a su lado. Fue un movimiento rápido, un borrón pálido que emergió de la oscuridad con un chasquido húmedo. Un brazo delgado y antinatural con dedos que terminaban en ganchos óseos se cerró sobre el tobillo de Evelyn y la arrastró con una fuerza brutal. Su grito se ahogó cuando su cuerpo fue jalado dentro del hueco entre las estanterías. Evelyn.
grité, sin pensar. Me lancé tras ella sin dudar. El estante de metal crujió cuando me deslicé entre las cajas, el haz de mi linterna tembló mientras buscaba su silueta en la oscuridad. Vi su mano, su brazo extendido, arañando el suelo en un intento desesperado por aferrarse a algo. Vi sus uñas partirse cuando su cuerpo fue tirado de nuevo hacia las sombras. Kessler llegó junto a mí en un instante. No dudó. Disparó. El fogonazo del rifle iluminó la escena por un segundo. Fue suficiente para ver que la estaba arrastrando. No era la criatura de la cápsula. Era algo más pequeño. Algo que se movía en 4 extremidades, pero no como un animal, sino como un cuerpo humano retorcido en una forma imposible. Su cabeza era demasiado grande para su cuerpo y sus ojos, reflejando la luz del disparo, parecían cuencas vacías. Su piel estaba pegada a los huesos, translúcida, sus venas palpitaban como si algo líquido se moviera dentro de ellas. El disparo impactó en su espalda. No la mató, pero la hizo soltar a Evelyn. Ella cayó al suelo con un golpe seco y Kessler la tomó de inmediato, arrastrándola lejos. La criatura se retorció, soltando un sonido horrible, un siseo que hizo que el metal alrededor vibrara. «Moveos», gritó Agnes. Corrimos. Luis se tambaleó, pero se obligó a seguirnos. Kessler disparó 2 veces más hacia la criatura, retrasándola apenas unos segundos. La cosa no se movió como antes. No intentó atacarnos de inmediato. Solo nos observó. Como si estuviera esperando el momento adecuado. Giré la cabeza hacia Agnes. El hangar. ¿Cuánto falta? 50 metros. 50 metros en una base infestada de cosas que no comprendíamos. 50 metros donde la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor y el pasillo parecía volverse más y más estrecho. 50 metros para llegar a la única salida. Y algo nos estaba siguiendo. Nos estaba dejando correr. Nos estaba cazando. Nos estaba llevando justo donde quería. Y aún no entendíamos por qué. Corríamos. No había otra opción. No había tiempo para pensar, para hablar, para comprender. Solo correr. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba, como si la tundra se estuviera estirando, convirtiéndose en un laberinto imposible donde cada sombra se sentía viva, fruto de la adrenalina y el miedo. El sonido de nuestros pasos rebotaba contra las paredes metálicas, mezclándose con el jadeo irregular de Luis y el eco de algo moviéndose detrás de nosotros. No el ser original, no la criatura de la cápsula. Esto era algo más. Algo que acechaba en la periferia de nuestra visión, que aparecía y desaparecía entre los estantes del almacén, como si estuviera jugando con nosotros. Temí que fuera el ser que había arrastrado a la bióloga. Luis tropezó. Evelyn intentó sujetarlo, pero su peso la arrastró con él. Cayeron al suelo enredados en un caos de extremidades y sangre. Kessler y yo nos detuvimos en seco. Agnes también, pero su mirada se clavó en algo detrás de nosotros. «No se muevan», susurró. El aire se congeló en mis pulmones. Muy lentamente, giré la cabeza. Al final del pasillo, a menos de 10 metros, algo nos observaba. No era la criatura que nos había atacado en el laboratorio. No era la cosa que intentó arrastrar a Evelyn entre los estantes. Esto era diferente. Era un humano. O lo que quedaba de uno. Estaba de pie, completamente desnudo, su piel pegada a los huesos como una momia congelada. No tenía cabello. Sus ojos, abiertos de par en par, eran de un blanco lechoso, como si hubieran sido quemados por el frío extremo. Su mandíbula colgaba ligeramente abierta, los dientes astillados, y su pecho subía y bajaba de manera irregular, como si estuviera aprendiendo a respirar otra vez. No se movía. No hacía ningún sonido. Solo estaba allí. Mirándonos. Luis gimió en el suelo, tratando de levantarse. La cosa inclinó la cabeza, con un movimiento seco y espasmódico, como un títere con los hilos sueltos.
No sé qué fue lo que hizo que Kessler disparara. Quizá fue el instinto. Quizá fue el miedo. El disparo resonó en el pasillo. Pero el ser no cayó. No sangró. No reaccionó. Solo inclinó la cabeza en la otra dirección. Y entonces, se movió. No corrió. No avanzó de manera agresiva. Simplemente caminó hacia nosotros. Paso a paso. Sin prisa. Sin emoción. Y no estaba solo. Un segundo después, algo más emergió de la oscuridad detrás de él. Otra figura. Otra silueta esquelética con ojos muertos y piel helada. Luego otra. Y otra. Eran al menos 6. Quizá más. Avanzaban en línea recta, sin sonido, sin coordinación, sin apresurarse. Como si no necesitaran correr. Como si supieran que no íbamos a escapar. «Levántalo», rugió Kessler. Evelyn y yo alzamos a Luis como pudimos y seguimos corriendo. Las cosas detrás de nosotros no se detuvieron. No aceleraron. Solo siguieron caminando. El pasillo se estrechó en una intersección. A la izquierda, la puerta con la señal de evacuación. A la derecha, un corredor que descendía hacia un área que no reconocía. Agnes se detuvo un segundo, mirando ambas opciones. «No vamos a llegar al hangar con Luis así», gritó. «¿Entonces qué hacemos?», jadeé. Agnes apretó los dientes. «El búnker». «¿Qué búnker?». «La tundra tiene un búnker subterráneo. Almacén de suministros de emergencia». Kessler maldijo, pero no discutió. Giramos a la derecha y descendimos. El suelo cambió de metal a cemento. La temperatura bajó aún más. El aire se sentía diferente, más espeso. Encontramos la puerta al fondo del corredor. Agnes se adelantó y tecleó un código en el panel. Un pitido. Una luz roja. «No hay energía aquí abajo», gritó. Las pisadas seguían detrás de nosotros. Incesantes. Tranquilas. Como si disfrutaran de la persecución. Kessler se colocó frente a la puerta y apuntó su rifle al panel de seguridad. Apartar. Un disparo. Luego otro. Chispas. Un ruido seco. La puerta se abrió con un chirrido oxidado. Nos metimos dentro y la cerramos de golpe. Oscuridad total. Solo nuestras respiraciones. Solo el sonido amortiguado de los pasos al otro lado. Esperando. No intentaban entrar. No golpeaban la puerta. Solo estaban allí. Aguardando. Agnes encendió su linterna y barrió la habitación con luz. Estábamos en un espacio amplio, casi una bóveda. Había cajas de suministros, contenedores con etiquetas en ruso e inglés, viejas computadoras apagadas. Pero no fue eso lo que llamó nuestra atención. Era lo que estaba en el centro de la sala. Un conjunto de camillas de metal. Y sobre ellas, cuerpos. Cuerpos en un estado de conservación imposible. No estaban podridos. No estaban en descomposición. Eran recientes. Pero no podían ser recientes. Porque llevaban aquí desde 1983. Evelyn se acercó lentamente a una de las camillas. Los cuerpos estaban conectados a cables, a monitores que ya no funcionaban. Algunos tenían vendajes sobre los ojos. Otros, tubos insertados en sus gargantas. Uno de ellos se movió. Solo un poco. Un pequeño espasmo en la mano. Pero lo suficiente. Evelyn se congeló. Y entonces, la mano la sujetó. Gritó y retrocedió con tanta fuerza que cayó al suelo. La cosa en la camilla no se levantó. Pero sus dedos se tensaron, como si todavía intentara atraparla. Un jadeo escapó de mis labios. «No están muertos». Nadie respondió.
porque todos lo sabíamos. Lo peor no era que no estuvieran muertos. Lo peor era lo que significaba. La tundra no fue abandonada. No hubo una evacuación. No hubo un incendio. La tundra fue sellada. Porque algo aquí abajo nunca dejó de vivir. Algo que aún respiraba. Algo que aún sentía. Algo que aún nos había estado esperando. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. El búnker olía a óxido, a polvo, a algo más profundo y rancio, como carne vieja almacenada en hielo durante demasiado tiempo. El aire estaba denso, cargado de una humedad imposible en un lugar donde la temperatura debía ser lo suficientemente baja como para congelar el aliento. Las luces de nuestras linternas temblaban sobre las camillas metálicas, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. El cuerpo que había sujetado a Evelyn se estremeció de nuevo, sus dedos crispándose. Con espasmos irregulares, como si estuvieran reaccionando a nuestra presencia, nadie se movió, nadie respiró, hasta que Kessler rompió el silencio. Hay que salir de aquí ahora mismo. Su voz era firme, controlada, pero había una tensión en ella, algo que no habíamos escuchado antes, una nota de duda, incluso de miedo. Agnes revisaba los controles del panel eléctrico con manos temblorosas, pero las pantallas estaban muertas, los cables eran inútiles, la tundra había dejado de suministrar energía a esta sección hacía mucho tiempo. Fuera del búnker, los pasos continuaban, ese sonido rítmico y pausado de las cosas que nos seguían, como si supieran que tarde o temprano tendríamos que salir. Luis emitió un quejido bajo y Evelyn volvió a enfocarse en él. Su herida seguía sangrando, aunque más lentamente. Su piel era un tono enfermizo de gris azulado, sus labios estaban cuarteados, su pulso débil. No iba a sobrevivir mucho más si no nos sacábamos de la base, e incluso si fuera así, tenía mis dudas. Miré a Kessler y luego a la puerta sellada. No podemos quedarnos aquí, pero si salimos nos estarán esperando. Kessler me sostuvo la mirada por un segundo antes de asentir. Todos sabíamos que haber venido al búnker había sido una pérdida de tiempo, y tiempo no era algo que nos sobrase. Entonces algo cambió en la sala, una vibración, un sonido bajo, más profundo que el zumbido de la base, venía de los cuerpos en las camillas, como si algo dentro de ellos estuviera despertando. Uno de los monitores que creíamos apagados parpadeó de repente, líneas de datos incomprensibles desfilaron por la pantalla antes de desaparecer, los cuerpos se sacudieron al unísono, como si fueran marionetas atadas a los mismos hilos invisibles. El miedo que ya nos atenazaba el pecho se convirtió en puro terror cuando las bocas de aquellos cadáveres se abrieron al mismo tiempo y exhalaron un susurro gutural, un sonido imposible, profundo, vibrante, resonando en el aire como una frecuencia que solo nuestro instinto podía comprender. Algo primario dentro de nosotros gritó que saliéramos de ahí inmediatamente. Kessler no esperó más, levantó su rifle y disparó contra la cerradura de la puerta. La explosión metálica del impacto se mezcló con un chirrido de los cuerpos en las camillas, un sonido de huesos resquebrajándose y músculos tensándose. La puerta se abrió de golpe y el pasillo nos recibió con la misma penumbra intermitente de antes. Pero ahora había algo diferente, el sonido de los pasos había cesado, el pasillo estaba vacío, pero algo no estaba bien, lo sentíamos en el aire, en la forma en que la temperatura había cambiado, no como antes, no con el frío natural de la Antártida, sino con un calor extraño, sutil, como el de un cuerpo vivo demasiado cerca. Sin pensarlo dos veces, salimos corriendo. Luis apenas podía moverse, Evelyn y yo prácticamente lo arrastrábamos mientras Agnes se mantenía a nuestro lado. Kessler iba al frente, su rifle levantado, su linterna enfocando cada esquina, cada sombra, pero el pasillo se mantenía inquietantemente vacío, demasiado silencioso, como si aquello que nos había estado acechando hubiera desaparecido, pero sabíamos que no era así. Esto no era una retirada, era un cambio. Algo en la criatura había aprendido de nosotros, algo había cambiado en su comportamiento. Giramos en una esquina y el suelo tembló, un golpe sordo retumbó detrás de nosotros, giramos la cabeza justo a tiempo para ver cómo algo caía del techo del pasillo. No cayó con el impacto de un cuerpo inerte, cayó con control, con intención, aterrizando en cuclillas como un animal listo para saltar sobre su presa. El ser era más grande de lo que recordábamos, su piel, antes de un tono pálido y sin vida, ahora tenía una textura más gruesa, sus extremidades parecían haber cambiado, más robustas, más adaptadas para el movimiento.
sus ojos, antes oscuros y vacíos, ahora reflejaban la luz como los de un depredador nocturno, un brillo amarillento, profundo, consciente, no solo nos estaba cazando, nos estaba estudiando, estaba evolucionando. Kessler disparó sin dudarlo, la primera bala impactó en su clavícula, la segunda en su abdomen, la tercera en su rostro, pero la criatura ni siquiera se inmutó, su piel absorbió los impactos como si la estructura de su cuerpo se hubiera reforzado, ya no reaccionaba como antes, ya no titubeaba cuando la atacábamos, ya no se regeneraba de manera torpe y visible, ahora simplemente no se veía afectada, aprendió, entendió nuestras armas, se adaptó a ellas, y ahora las balas no le hacían daño. ¡Corran!, rugió Kessler. No esperamos, nos lanzamos hacia el final del pasillo donde la compuerta de seguridad que daba al hangar nos esperaba. Podíamos escucharla moviéndose detrás de nosotros, su respiración no era un gruñido, no era un jadeo, era un sonido controlado, pausado, como si supiera que no necesitaba apresurarse, como si estuviera disfrutando de la cacería. El panel de la compuerta brillaba con una luz roja, Agnes se lanzó sobre él y empezó a teclear el código de apertura mientras yo y Evelyn forzábamos a Luis a seguir avanzando, su cuerpo ya no respondía bien, sus piernas eran puro peso muerto, cada paso era un esfuerzo titánico. ¿Rápido?, grité. ¿Lo intento? ¿El sistema está lento?, respondió Agnes, su voz teñida de desesperación. Kessler se volvió y vació el resto de su cargador contra la criatura, el ser ni siquiera intentó esquivar, simplemente dejó que las balas impactaran contra su cuerpo con la misma indiferencia con la que un humano ignoraría el picotazo de un insecto. La compuerta emitió un pitido, Agnes golpeó el botón de apertura y la puerta se deslizó con un ruido mecánico, un resquicio de esperanza brilló por un instante, hasta que la criatura decidió moverse. Fue un borrón, un latigazo de carne y sombras que atravesó la distancia entre nosotros en menos de un segundo, no llegó a alcanzarnos, pero su brazo sí, un solo golpe bastó para hacer volar a Kessler contra la pared del pasillo con un impacto que hizo temblar los paneles metálicos, su rifle se deslizó por el suelo lejos de su alcance, la compuerta ya se estaba cerrando, no había tiempo, sin pensarlo, sin dudarlo, me lancé hacia Kessler y lo jalé hacia el interior del hangar justo cuando la compuerta se selló detrás de nosotros. El silencio cayó como una losa, el único sonido era el zumbido del helicóptero ya encendido en la plataforma, las luces de la bahía de despegue titilaban, Kessler jadeaba en el suelo, con una mano sobre sus costillas, probablemente rotas por el impacto, Agnes aún estaba junto al panel de control, temblando, Evelyn sostenía a Luis, que apenas se mantenía consciente, nadie dijo nada, pero todos estábamos pensando lo mismo. La criatura no había intentado entrar, no había golpeado la puerta, no había hecho el menor esfuerzo por seguirnos, simplemente se quedó al otro lado, en silencio, como si hubiera conseguido exactamente lo que quería, como si hubiera decidido dejarnos ir. Como si supiera algo que nosotros no sabíamos. El helicóptero rugía sobre la plataforma, su rotor girando con un zumbido constante que reverberaba en las paredes metálicas del hangar, las luces parpadeaban intermitentes, arrojando destellos sobre las cajas de suministros y los viejos contenedores marcados con sellos de seguridad gubernamentales, el aire olía a combustible y metal caliente, pero lo único en lo que podía pensar era en la compuerta sellada detrás de nosotros, el ser no la había intentado forzar, no había emitido ningún sonido. No había arañado el metal ni golpeado con la furia de un depredador frustrado, solo estaba ahí, esperando, como si supiera algo que nosotros no comprendíamos, como si hubiera ganado sin necesidad de perseguirnos más. Luis se desplomó en el suelo junto al helicóptero, su cuerpo temblaba con convulsiones débiles, su piel ahora era casi translúcida, un sudor frío le perlaba la frente y sus labios estaban azulados. Evelyn se arrodilló a su lado de inmediato, revisando su pulso con la desesperación de quien ya conoce la respuesta antes de verificarla. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, no hizo falta que dijera nada, lo entendí de inmediato, Luis se estaba muriendo, habíamos llegado demasiado tarde. Kessler se incorporó con dificultad, su respiración era irregular y una mancha oscura se expandía en su costado, probablemente tenía al menos 2 costillas rotas después del impacto contra la pared, pero su expresión era la misma de siempre, fría, calculadora, con la mirada fija en el helicóptero, en la salida, en la promesa de sobrevivir aunque apenas nos quedaran fuerzas para seguir de pie. Agnes aún sostenía el disco duro contra su pecho, su respiración era agitada y sus manos estaban
crispadas en torno al dispositivo como si temiera que algo se lo arrebatara de repente. «Tenemos que irnos», dijo Kessler con la voz ronca, pero firme. «Luis no va a soportarlo», murmuró Evelyn sin levantar la mirada. «No podemos hacer nada más por él aquí, si subimos al helicóptero al menos tendrá una oportunidad». Pero lo dijimos más por nosotros que por él, lo sabíamos que no iba a llegar, sabíamos que ni siquiera si tuviéramos un hospital esperándolo en la otra punta del continente podría sobrevivir a lo que fuera que le estaba pasando, porque no era solo la pérdida de sangre, no era solo el shock, era algo más, algo que ninguno de nosotros entendía pero que estaba ahí, latiendo bajo su piel, cambiándolo de una manera que nos aterrorizaba admitir. Agnes fue la primera en moverse, se acercó al helicóptero y subió al asiento del copiloto, comenzó a revisar los controles, tocando interruptores con dedos temblorosos, los indicadores mostraban que todo estaba en orden, el sistema de navegación estaba en línea, el tanque de combustible lleno, no había fallos, no había ninguna razón para no despegar en ese mismo instante, y sin embargo, algo en el ambiente nos decía que no sería tan fácil. ¿Por qué no intentó seguirnos?, pregunté en voz baja, sin mirar a nadie en particular. «No lo sé, pero no quiero quedarme para averiguarlo», contestó Kessler mientras me hacía una seña para ayudar a subir a Luis. Evelyn y yo lo levantamos con esfuerzo y lo acomodamos en el asiento trasero del helicóptero, su respiración era cada vez más superficial, su mirada estaba vidriosa, pero aún consciente, me observó con algo parecido a la súplica, como si intentara decirme algo, pero no pudiera encontrar las palabras, el rotor aumentó la velocidad, el helicóptero estaba listo. Estábamos listos, pero entonces, justo cuando Kessler subió al último escalón de la cabina, la radio del helicóptero cobró vida. Un chasquido de estática irrumpió en los auriculares y en los altavoces del panel de control, seguido de un sonido bajo, irregular, como si alguien estuviera respirando demasiado cerca del micrófono. Agnes giró la cabeza con brusquedad hacia la radio, su rostro pálido, sus dedos flotando sobre los controles sin atreverse a tocarlos. La estática se interrumpió de repente y una voz distorsionada emergió del altavoz, una voz fragmentada, rota, con un tono que no era completamente humano. Demasiado tarde. La sangre en mis venas se convirtió en hielo, mi piel se erizó con un pavor visceral. «¡Despega, ya!», gritó Kessler. Agnes no dudó, tiró de los controles y el helicóptero comenzó a elevarse con una vibración que sacudió toda la estructura, la plataforma del hangar se alejaba bajo nosotros, las luces del interior se hicieron más pequeñas, la compuerta sellada seguía ahí, intacta, sin señales de que algo intentara forzarla, pero entonces, justo cuando creímos que lo habíamos logrado, la compuerta comenzó a abrirse. No fue un movimiento brusco, no fue forzado, no hubo golpes ni garras desgarrando el metal, la puerta simplemente se deslizó con suavidad, como si alguien del otro lado hubiera ingresado el código de acceso correcto, como si la base misma le estuviera permitiendo salir. Un escalofrío me recorrió la columna, porque entendí que eso significaba solo una cosa. No nos estaba dejando escapar. Nos estaba dejando llevar algo con nosotros. Giré la cabeza hacia Luis de inmediato, su respiración era apenas un murmullo, su piel parecía aún más delgada, sus venas más marcadas, algo se movió bajo su cuello, un espasmo involuntario, un latido demasiado fuerte para ser normal. Evelyn también lo vio, sus manos se tensaron alrededor de él, lo llamó por su nombre en voz baja, pero Luis no respondió, su cabeza cayó hacia un lado, su pecho se contrajo con un último aliento. Y entonces abrió los ojos. Negros. Completamente negros, como los de aquello que habíamos liberado, como los del ser que nos había estado acechando, como los de algo que ya no era Luis. Un sonido reverberó en la cabina del helicóptero, no venía de la radio, no venía del exterior, venía de él, un sonido bajo, gutural, profundo, un eco de la misma vibración que habían exhalado los cuerpos en la camilla del búnker, un sonido que hizo temblar el aire a nuestro alrededor. Evelyn se echó hacia atrás con un grito ahogado, yo instintivamente me alejé. Kessler ya estaba levantando su arma, pero lo supimos en ese instante, en el mismo momento en que Luis, o lo que fuera que ahora habitaba su cuerpo, nos miró y esbozó una sonrisa. La tundra no había creado una criatura, no había creado un solo monstruo. Había creado algo peor. Había creado algo que podía propagarse. Y ahora lo llevábamos con nosotros. Luis ya no era Luis. El cuerpo que yacía en el asiento trasero del helicóptero se parecía a él, tenía su piel, su rostro,
la herida en el muñón de su brazo amputado, pero no era él, algo en su interior había cambiado, algo en su carne ya no pertenecía a la humanidad que habíamos conocido, sus ojos completamente negros reflejaban el resplandor de los controles del helicóptero, y su boca, antes entreabierta por la debilidad y la fiebre, ahora se torcía en una sonrisa, no una sonrisa humana, no un gesto de alivio o dolor, sino una imitación imperfecta, un intento de replicar una emoción que ya no comprendía. Su pecho subía y bajaba con una respiración demasiado medida, demasiado controlada, como si cada inhalación fuera analizada, probada, ajustada, como si estuviera adaptándose al simple hecho de existir fuera de la cápsula, fuera del hielo. Evelyn retrocedió hasta chocar con la puerta del helicóptero, su mano buscó a ciegas algo con lo que defenderse, pero no había nada. Kessler ya tenía el rifle levantado, su dedo en el gatillo, su mirada fija en Luis con una frialdad absoluta, pero no disparó, no todavía. Disparar dentro de un helicóptero no era la mejor de las ideas. Agnes nos miró a todos con una mezcla de incredulidad y terror, su respiración era superficial, sus manos aún aferradas a los controles de vuelo. «Dime que esto no está pasando», susurró. Luis ladeó la cabeza como un animal curioso, el sonido de sus vértebras crujió en el espacio cerrado de la cabina, su sonrisa se ensanchó, sus labios temblaron, y entonces habló. «Demuéstralo». No era su voz, era algo distorsionado, algo profundo, como si estuviera compuesto de varias voces a la vez, como si alguien más hablara a través de él. El sonido vibró en el aire, resonó en nuestras cabezas de una forma que no era normal, no era natural, sentí una presión en mi cráneo, como si algo invisible estuviera intentando abrirse paso dentro de mí. Kessler apretó los dientes y Evelyn ahogó un gemido de dolor. Agnes cerró los ojos con fuerza, sus nudillos blancos sobre los mandos. «Demuéstralo», repitió Luis, su tono más insistente, más burlón. Kessler no esperó más, apretó el gatillo y el estallido del disparo sacudió la cabina, la bala impactó en el hombro de Luis, la sangre brotó de la herida pero no con la consistencia ni el color que debería, no roja ni líquida, era espesa, oscura, con una textura parecida a la savia de un árbol enfermo, un líquido pegajoso que goteó lentamente y se deslizó por su piel como si no obedeciera las leyes de la física. Luis no gritó, ni siquiera reaccionó, simplemente giró la cabeza hacia la herida y la observó con la misma expresión de estudio. Su piel comenzó a cerrarse casi de inmediato, las fibras de su carne uniéndose con una fluidez imposible, la bala quedó atrapada dentro, absorbida por el tejido que la rodeó y la ocultó como si nunca hubiera existido. Kessler disparó otra vez, esta vez directo a la cabeza, el impacto fue brutal, la bala perforó su cráneo, su cabeza se echó hacia atrás con un chasquido seco, la sangre negra salpicó la ventanilla del helicóptero, el cuerpo de Luis se quedó quieto, sin moverse. Por un segundo pensamos que había funcionado, que al menos con un disparo directo podíamos matarlo, ahora que se acababa de transformar, pero entonces su cuello se enderezó con un espasmo repentino y su rostro volvió a mirarnos, su sonrisa nunca había desaparecido. «Demuéstralo», susurró por tercera vez. Evelyn gritó y Kessler descargó el resto del cargador en su pecho. Cada disparo resonó en el helicóptero como un martillazo de metal contra metal. Luis no cayó, cada impacto solo parecía hacerlo tambalear levemente antes de que su cuerpo se estabilizara. La sangre negra seguía fluyendo, pero su expresión nunca cambió, la sonrisa nunca desapareció. Cada balazo era un fracaso, una confirmación de lo inevitable. No podíamos matarlo, no con balas, no con nada de lo que teníamos a bordo. La desesperación se apoderó de mí y mi mente se aferró a un solo pensamiento. «Tenemos que sacarlo del helicóptero». Kessler reaccionó de inmediato, se lanzó hacia Luis y lo sujetó del uniforme, intentó sacarlo de su asiento pero su cuerpo no se movió, era como si pesara el doble de lo normal, sus músculos estaban rígidos, como una estructura sólida. Luis giró su rostro hacia él, su sonrisa se desvaneció por primera vez y sus labios se abrieron para revelar dientes afilados, deformados, parecidos a los de un depredador marino. Su mandíbula se dislocó ligeramente y dejó escapar un sonido gutural que hizo. «Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este». Vibrar el suelo del helicóptero, Kessler no lo soltó, pero su expresión cambió, ya no era la de un soldado con el control de la situación, era la de un hombre que sabía que había cometido un error. Entonces Luis se movió. Fue tan rápido que apenas lo vi, su brazo sano se alzó y se cerró alrededor de la garganta de Kessler, su piel blanca, sus venas palpitaban con un resplandor tenue,
como si algo se moviera dentro de ellas. Kessler jadeó, su rifle cayó de sus manos y sus dedos intentaron aflojar el agarre pero no podía, la presión aumentó, la carne de Luis no era carne, era algo más duro, más fuerte. Evelyn gritó su nombre pero no podía hacer nada. Mientras abría el portón lateral del helicóptero, Agnes intentó maniobrar pero el movimiento solo hizo que todos perdiéramos el equilibrio. Sabía lo que tenía que hacer, no había opción, no había alternativa. Me lancé contra ellos y entre los dos logramos empujar a Luis hacia la puerta lateral de la aeronave. Su peso nos arrastró con él. Kessler se sujetó del marco con una mano mientras la otra seguía atrapada en el agarre de Luis. El viento rugía a nuestro alrededor, las hélices del helicóptero giraban con fuerza. La tormenta de nieve bajo nosotros era un abismo blanco que no mostraba nada más que la promesa de una muerte rápida. Luis intentó arrastrarnos con él, su fuerza era inhumana, su brazo seguía aferrando a Kessler con un agarre de hierro, pero algo cambió en su expresión, su rostro se distorsionó por un segundo, sus ojos brillaron con una chispa de confusión, de duda, como si no esperara que lucháramos así, como si no comprendiera por qué no nos rendíamos. Kessler aprovechó esa fracción de segundo para liberar su cuchillo de combate con la mano libre y lo hundió directamente en el costado de Luis. No fue un disparo, no fue un golpe, fue algo más primitivo, más brutal. La hoja entró y Luis reaccionó, su rostro se crispó, su boca se abrió en un rugido sordo que hizo vibrar el aire, su agarre se aflojó solo un poco pero fue suficiente. Kessler tiró con todas sus fuerzas y se soltó en el último segundo. Luis se inclinó hacia atrás, su cuerpo tambaleándose al borde de la puerta abierta, su mirada encontró la mía por un segundo más y entonces cayó, su cuerpo desapareció en la tormenta, engullido por la nieve y la oscuridad. El helicóptero se estabilizó de inmediato, el mundo se calmó dentro de la cabina, Kessler jadeaba con la mano en su garganta, Evelyn sollozaba en silencio y Agnes temblaba aún sobre los controles. Miramos hacia abajo, la tormenta seguía furiosa pero no había señales de Luis, no sabíamos si había muerto, si podía sobrevivir a la caída, si volveríamos a verlo, pero algo en mi interior me decía que no sería la última vez. Teníamos suerte de haber podido salir de allí con vida. El helicóptero se mantenía estable en el aire, pero la tensión dentro de la cabina era insoportable, nadie hablaba, nadie podía, el rugido del viento y el zumbido de las hélices eran lo único que rompía el silencio. Evelyn seguía temblando, sus manos cubrían su rostro, Agnes mantenía el helicóptero en rumbo con movimientos rígidos, su mirada clavada en los indicadores. Kessler respiraba con dificultad, su garganta aún marcada por los dedos de lo que alguna vez había sido Luis. Yo me apoyé contra la pared de la cabina, sintiendo la adrenalina drenarse de mi cuerpo y dejándome con una sensación hueca en el estómago. Habíamos sobrevivido, pero no era una victoria, porque Luis no estaba muerto, no como debería estarlo. No de una forma que nos garantizara que no volveríamos a verlo. La tundra no lo había dejado morir, lo había transformado, lo había convertido en algo más, y ahora estaba allá abajo, en algún lugar, en medio de la tormenta. No lo matamos, dije en voz baja, apenas un susurro. Lo sacamos del helicóptero, eso es lo único que importaba, gruñó Kessler, su voz áspera. Pero sigue ahí, insistió Evelyn, su tono quebrado. Dios, sigue ahí. ¿Qué pasará si alguien lo encuentra? ¿Qué pasará si? No terminó la frase, no porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta era demasiado aterradora para decirla en voz alta. Todos lo sabíamos, lo que estaba en Luis podía propagarse, podía extenderse, no era solo una criatura que nos perseguía, era algo más grande, algo diseñado para ser más que humano. La tundra había jugado con fuerzas que no entendía y ahora, por nuestra culpa, lo que había quedado de esos experimentos estaba libre. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.